Muy bien. Arelita, te voy a poner igual como anfitrión para que si algo pasa ahí, les puedas dar admisión. Amén. Entonces les decía que estamos en la clase número 2 y esta clase se titula El carácter del líder. El carácter del líder número 2. La parte 2 la vamos a ver ahora mismo. Amén. El carácter, entonces decíamos la semana pasada que el carácter es aquello interno, es aquello que nosotros nos decidimos a actuar, a pensar, a decir, todo aquello que tenemos adentro de nosotros es el carácter, ¿sí? El carácter es la naturaleza intrínseca o la cualidad indispensable de algo o de alguien. Entonces, el carácter es todas las características que te hacen a ti una persona completamente única, perdón, única, inigualable, no hay otra como tú, pero ese carácter tiene que ser pulido, así que digan conmigo pulido, porque hay cosas que deben de cambiar, hay cosas que debemos de cambiar del carácter, hay cosas que debemos de pulirlas, hay cosas que debemos fortalecerlas, hay cosas que debemos quitar de nuestro carácter, amén. Em, entonces, cada uno de nosotros tenemos debilidades, como también tenemos fortalezas en nuestro carácter. Amén. Cuando venimos, antes de venir al Señor, no sé si a alguien de ustedes le pasó, pero creyó que no valía, que no era suficiente, todo ese tipo de cosas que el enemigo pone en la mente de la persona, ¿no? Pero lo cierto es que el carácter Dios lo hizo y ha sido el mismo pecado del hombre que ha dañado el carácter original del ser humano. ¿Sí? Es el pecado original y a través de las maldiciones generacionales vamos heredando cosas que no son tan buenas del carácter de nuestros abuelos, padres, etcétera. Entonces hay cosas de nuestro carácter que definitivamente tenemos que cambiar, tenemos que mejorar, ¿sí? Entonces, el carácter es esa sustancia, eso que también tiene que ver con el temperamento y también tiene que ver con la personalidad del ser humano. Amén. Entonces, tiene que ver como quién eres tú y cómo eres tú, que decíamos en lo secreto, así mismo como en público. Entonces, pongamos ahí ¿qué relación crees tú que puede tener la actitud con el carácter? ¿Sí? ¿Qué relación? ¿Qué relación hay entre la actitud con el carácter? Y ahí pongan mucha, es más, toda. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? El carácter va a determinar la actitud con la cual yo decida enfrentar los diferentes retos que se nos presentan a diario. Entonces, mucho va a depender de mi carácter, de cómo yo lidio con los problemas, de cómo lidio con el día a día, va a ser mi actitud. Entonces, la actitud viene a ser como lo que los demás ven de mí, ¿sí? Pero eso está reflejando mi carácter. Tu actitud puede matar los dones en tu vida o puede potenciarlos. Es decir, ¿qué es actitud? Es esa acción que hacemos, es esa forma, esa disposición que tenemos ante algo. Entonces, esa actitud y nuestro carácter puede matar nuestros dones o como puede potenciarlos. Amén. Tu actitud también puede matar un ministerio, matar una familia, matar todo en tu vida. Amén. Asimismo, tu mismo carácter puede hacer una familia fuerte, hijos fuertes, un negocio próspero, un ministerio saludable, amén, tu carácter. Entonces, la forma con que hoy te conduzcas le dirá al entorno de cómo es tu carácter, amén. El fundamento de la confianza de una persona, ¿cuál es? Ponga ahí, es la integridad. Ese es el fundamento que debe de tener un cristiano en su carácter. O sea, una persona con carácter en Cristo. ¿Sí? No estamos hablando de un carácter cualquiera, estamos hablando del carácter de un cristiano. El fundamento
que le da esa confianza, ese fundamento es la integridad, póngale ahí, la integridad, ¿sí? Cuando tú eres una persona íntegra, cuando tú eres una persona recta, la gente va a confiar en ti. Amén. Al contrario, que si la gente ve defectos en tu carácter, ve que no eres una persona íntegra, ¿las personas van a confiar en ti? Pues no, ¿no es cierto? No va a confiar la gente en nosotros. Es más, las parejas, cuando hay problemas, ya no hay confianza. ¿Por qué? Porque hay fallas en el carácter que hace que esa persona no sea íntegra. Entonces, entre más nuestro carácter es fuerte, más íntegros vamos a ser. Amén. Mientras más fuerte sea nuestro carácter, más íntegros vamos a ser. ¿Sí? Está mal dicho cuando decimos, uy, es que el carácter de tal persona es fuerte. ¿Sí? Qué mal. No, o sea, un carácter fuerte no es una persona brava. Un carácter fuerte es aquel carácter que mantiene la ley, mantiene los fundamentos bíblicos, mantiene su postura estable, ¿sí? Frente a cualquier circunstancia que esté pasando afuera. Eso es un carácter fuerte. Un carácter fuerte va a ser aquel que no se tambalea y se cae y se muere y se va. No, un carácter fuerte es aquel que sabemos cómo va a actuar. Amén. Por ejemplo, ustedes pueden confiar en mi palabra. Amén. Yo creo que ustedes confían en mi palabra y lo sé porque mi palabra, la que doy, trato de que sea totalmente firme y sin mentir, ¿no? Pero una persona que miente, no vamos a confiar en esa persona. Entonces, gloria a Dios cuando te estás rodeado de personas con un carácter fuerte, un carácter que se mantiene estable. Tú vas a poder confiar. Amén. Entonces, el carácter va a determinar el éxito. Pongamos ahí el éxito. Me da mucho gusto que ustedes hicieron la tarea y todos subieron una nota muy buena. Muy poquitos errores, la verdad, y muy leves. Entonces, ahí vimos, inclusive en la tarea, les reforcé la idea de que el carácter es lo que sostiene el éxito y es lo que es lo más importante, no es la visión, no es el poder, ni siquiera el poder de Dios es lo más importante, es el carácter, es que tú tengas el carácter de Jesucristo. Eso es lo más importante. Ahí se confundieron ciertos hijos, pero realmente más importante que todo es tener el carácter de Jesús. Amén. Es tu carácter. Amén. Es tu carácter. Eso es lo más importante. No el poder, no los dones, no quién eres, nada. No, lo más importante es tu carácter, porque es lo que va a sostenerte y va a darte el éxito. Amén. Ya, y ahí viene el poder, viene todo lo demás. Amén. De ley tenemos que tener visión, tenemos que tener proyectos, tenemos que tener familia, tenemos que tener vida, todo eso está bien, pero todo eso lo va a sostener el carácter, ¿sí? El carácter. Podemos ver presidentes, personas influyentes, hombres de negocio, personas que están muy preocupadas por tener un asesor de imagen, un asesor de gobierno, un asesor de proyectos, amén, un coaching, un lo que sea. Pero las personas lo que deberían de preocuparse todos es de tener un mentor que les enseñe a pulir su carácter, amén. Y eso póngalo ahí porque de verdad, o sea, a veces nos preocupamos por muchas cosas, aprender muchas, todo eso está bueno, pero lo más importante es que toda persona debería de tener un mentor que le enseñe a pulir su carácter, porque de nada sirve tener todo el conocimiento si no tienes carácter. Amén. Entonces, lo mejor que tú puedes hacer es estar en un discipulado. Y sabemos que este discipulado es online y sabemos que es para cerrar y certificarlos, pero tenemos que seguir, no es que tenemos el certificado y ya se acabó nuestro proceso. Amén. Recién va a empezar.
el proceso de crecimiento de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, en el llamado y en la asignación que Dios le ha dado. Amén. Entonces hay un camino y ya eso después ya el apóstol nos va a poder decir ese camino, el tiempo que va a durar y todo lo demás, porque ¿hasta cuándo tengo que discipularme? Hasta que tu carácter se parezca totalmente al de Cristo. O sea, hasta los confines de esta tierra. Amén. ¿Hasta cuándo tengo que discipularme? Hasta que Cristo venga, hasta que me vaya con Él. Amén. Y Él ya me perfeccionará, me terminará de perfeccionar. Mientras tanto, necesitamos seguir discipulándonos. Estas 7 clases son online, pero luego ya vienen las presenciales. Amén. Entonces, lo que va a sostener todo en tu vida, ¿sí? Y que prosperes y que sea fructífero es tu carácter. Amén. Así que necesitamos ser mentoreados en el carácter toda la vida. Amén. El Señor me ministraba en esta semana de que los hombres más ungidos, con más poder en la tierra, se pueden olvidar, ¿sí? De ser mentoreados. ¿Me hago entender? Ay, ahí dije una clave y ahí dije un peligro también, ¿sí? Nunca creas que ya llegaste y que no necesitas de un mentor. Amén. Y de un mentor de tu carácter. Amén. ¿A cuántos le gustó eso? A mí me gustó eso. Porque Dios me lo dijo antes de ayer, creo, antes de ayer. Y si me lo dijo, era también para mí. Y a mí me encanta eso. Me encanta que Dios me hable y me direccione y me haga como que me dice, cuidadito, tú con también hacer lo mismo que ciertas personas. Y yo digo, verdad, ¿no? El peor error es creer que ya como tú eres usado por Dios, ya te sabes la Biblia, ya Dios te ha usado, ya has visto cosas, predicas bien, etcétera, te olvides de que siempre necesitas ser mentoreado. Necesitamos siempre de un mentor. Necesitamos siempre de uno superior. Amén. Y no va a ser el que ves en el YouTube, no va a ser el que ves en el influencer, no va a ser nada de esas personas, va a ser alguien que esté cerca de ti, va a ser alguien que tú tengas acceso, sí, que sea mayor a ti. Amén. Porque el de YouTube ni te conoce, ¿sí? eh, Necesitamos que la mentoría sea personal, sea íntima, sea cercana. Amén. Por eso es que la gente dice, no, yo me congrego por YouTube, yo recibo por ahí. Sí, está bien, yo también, pero nadie me mentorea por ahí. Amén. Entonces, si nos damos cuenta, lo que voy con todo lo que estoy diciendo en este momento es que el carácter es lo que te va a llevar al éxito y va a desarrollar en ti dones, va a desarrollar en ti potencial, va a desarrollar en ti ese manto, esa unción, ese todo que por el cual Dios te creó. Amén. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren eso? Entonces tenemos que darle tiempo, darle espacio a ser mentoreados, y eso significa ser pulidos en nuestro carácter. Que alguien nos diga lo malo y lo bueno. Que alguien nos diga qué no hacer y qué sí hacer. Que alguien nos diga, ¿sabes qué? Tú eres difícil en esto. Cambia. Amén. Porque es necesario. Es de la única manera, y ya vamos a hablar de cómo Dios lidia con el carácter, cómo Dios enseña, cómo Dios hace que aprendamos su forma de educarnos. Ya sabemos, a través de un mentor, esa es una de las formas y la más light. Ponga ahí la más light, la más linda, la más bonita, es que alguien te mentoree. Y yo tengo el privilegio de tenerlos a ustedes haciéndolo. Amén. En esta temporada. Cada pecado, y digo en esta temporada no porque se van a ir, sino porque también puede ser su padre espiritual el que los mentore en otra temporada. Y bueno, así vamos. Cada pecado que comete el ser humano entonces está ligado a una debilidad de carácter. Pongamos ahí eso.
Cada pecado que comete el ser humano está ligado a una debilidad de carácter. Amén. El Señor también me hablaba otra cosa acerca de eso y ya entiendo por qué. La semana pasada, tipo viernes, sábado, el Señor me decía, hay una llave de la unción que cada hombre de Dios tiene. Cuando digo hombre, ya saben, hombres y mujeres. Hay una llave de la unción que cada hombre tiene y no es la misma para todos. Amén. Esta llave de la unción va a ser donde el enemigo apunte una trampa. Amén. Y lo confirmaba con un profeta también. Me llamó mucho la atención eso porque yo dije, y me fui a estudiar esa parte en lo personal. Dije, ¿cuál es mi llave de la unción? En Sansón, su clave, su llave, su fuerza era en el cabello. Amén. Pero ese cabello, amén, no es que no te lo vas a cortar, pero la trampa que él tenía ahí, ¿sí? Era en el área sexual. Y estamos hablando de carácter aquí. Amén. Entonces el enemigo fue a tocarle el punto débil de él a través de su debilidad de carácter. Porque tu llave de unción, así como es tu fuerte, también es tu debilidad si te lo dejas atacar. Amén. Ejemplo, yo puedo decir, salí del espíritu de rechazo. Amén. Y puede ser que esa sea una de mis llaves de la unción, porque si Dios me ha llamado para sanar los corazones quebrantados, es rechazados y ese tipo de cosas, amén, porque esa es parte de lo que Dios me ha llamado a hacer a mí. Entonces, porque yo ya salí de ese espíritu de rechazo también, amén. Pero el enemigo sabe eso. Y entonces, ¿dónde va a atacar? ¿Dónde va a direccionar su trampa? Hacia esa debilidad de carácter, si acaso la tengo débil. Amén. Y eso es como la persona que salió del alcohol. Y es como las personas que salió del alcohol. No vas a ir tú a estar con los que toman. ¿Sí? Por más que ya tú seas fuerte en eso, tú tienes que conocer que ese es un fuerte de tu unción, esa es una llave de tu unción, ¿sí? Ese es algo que Dios hizo en ti y que eres fuerte en eso, pero el enemigo va a querer tocar esa área para debilitarte y para sacarte de la jugada. ¿Cuántos entendieron eso? Ujú. Amén. Entonces, mi pregunta es, ¿sabes cuál es la llave de tu unción y cuál es la trampa que el enemigo entonces, dónde va a apuntar? Y les digo eso porque el carácter es algo que sí, que está en continuo avance, si lo quieres, claro. Pero estoy hablando con pastores, estoy hablando con líderes que sé que están avanzando. Amén. Tu carácter está en continuo pulición, fortalecimiento en este proceso porque estás sirviendo. Pero también tienes que entender que hay una debilidad que ahora es tu fortaleza y que Dios te usa con su unción en esa área. Amén. Pero que el enemigo ¡pum!, va a querer tocar esa debilidad de tu carácter del pasado para hacerte caer, para debilitarte y para sacarte de la jugada. ¿Cuántos entendimos eso? Amén. Entonces, entendiendo lo que les estoy hablando, ya poniendo fundamento, estuvo bueno, pero vamos a la acción.
El carácter de Abraham, por ejemplo, ¿cuál era su debilidad? ¿Cuál era su debilidad? Era la sinceridad. Amén. Porque vemos a un Abraham, ¿sí? Que en la escritura destaca en Génesis 12, 10, 20. Lo van a leer ahí ustedes después. Destaca la mentira que usó Abraham, ¿sí? ¿Cuál era la mentira de Abraham? ¿Cuál era la mentira de Abraham? ¿Alguien sabe? Y también en Cuando Génesis, decía que Sara era su hermana y no era su esposa. excelente, muy bien. Cuando decía que Sara, su esposa, no era su esposa, que era su hermanita. Amén. Y otra debilidad de Abraham era la impaciencia, y lo podemos ver en Génesis 16, 1, 4, cuando él tenía la promesa de tener un hijo, pero pues ya pues, se adelantó el chico por impaciente. Entonces estas dos debilidades, el enemigo, el enemigo puso circunstancias en su vida para que en eso que es débil, en el carácter, en lo que era Abraham débil, poderlo tumbar. Y de alguna manera lo hizo, ¿sí? Porque miren, aquello que es débil en el carácter, básicamente termina siendo pecado. Amén. Por eso es que el enemigo va a querer hacerte caer en esa área porque vas a terminar pecando. Entonces, la debilidad en el carácter de Abraham era la mentira, no era la sinceridad. Y entonces él mintió. Y mira, lo que pasa con aquella debilidad es que la repites, ¿sí? Y vemos un Abraham que mintió, el de lo mismo mintió, ¿sí? Entonces, y el ser humano es así, ¿no? Repite. Entonces, si no corregimos, póngalo ahí, si no corregimos nuestro carácter, seguiremos cometiendo el mismo pecado, así como Abraham. Cada vez que pecamos, entonces en nuestro carácter muere algo y permanecemos inmaduros en esa área. Amén. Le aseguro que Abraham en el proceso entendió y se hizo fuerte en esa área. Le aseguro que lo tuvo que entender. Pero muchas veces el ser humano aprende a la brava, a las malas. Amén. En la consecuencia. Otro ejemplo lo encontramos en el rey David. ¿Cuál era la debilidad del rey David? Era la inmoralidad sexual. Amén. Y miren que cuando David estaba bien con Dios, él era agradable a Dios. Y para que su adoración sea agradable a Dios, él era santo, era puro. Amén. Era todo eso que es contrario a su debilidad en la inmoralidad sexual. Entonces, la llave de su unción era su santidad y era ese corazón contrito, humillado y limpio delante del Señor. Amén. Porque nadie puede adorar a Dios y que sea agradable a Dios sin ser santo. Pero esa misma llave de su unción en la adoración, que era la pureza de corazón, era la misma área que el enemigo utilizó esa trampa para hacerlo caer en la inmoralidad sexual. Ese pecado o esa debilidad de carácter, que ya vemos que es lo mismo, que tú seas débil en el carácter en algo, es camino derechito a pecar, ¿sí? Entonces, esa misma debilidad lo hizo cometer otros pecados luego, ¿no es cierto? Amén. Vemos en el caso de Gedeón, su debilidad de carácter, en cambio, era la cobardía y era la duda. ¿Cuántos cobardes habemos aquí escuchando aquí? ¿Y cuántos en duda?
¿Cuántos dudan muchas cosas? Amén. ¿Será que Dios me usa? ¿Será que si vienen las almas? ¿Será que esto? ¿Será que lo de acá? ¿Será que puedo levantar un negocio? ¿Será necesario? Sí. ¿Cuántos han salido de la cobardía? Entonces, yo puedo decir salir de la cobardía, era miedosísima. Jueces 6, 15, 17. Entonces, ¿qué va a hacer el enemigo? Si tú tienes que tener clarísimo que el área que te hiciste fuerte, porque hay veces que yo cuento ese testimonio de que yo era miedosa y la gente no dice, ¿cómo va? Yo le cuento incluso a mis pacientes que yo también he tenido ansiedad social, así como tuve ansiedad, me daba miedo muchas cosas, me desmayaba, me daba temor hablar con la gente, exponer, y las personas dicen, ¿cómo pudo haber sido usted así? No, así mismo es. Entonces, le doy esa fortaleza que ya no ven en mí esa debilidad, pero ¿qué va a hacer el enemigo? Va a poner situaciones en las que voy a temer y me tendré que sacudir. Amén. Porque he decidido que esa área ya es fuerte en mí. Amén. Entonces tenemos que saber cuál es nuestra debilidad. Y ahí ponga, ¿cuál es mi debilidad de carácter? ¿Y cuál es la llave de mi unción? Qué lindo que es Dios, porque en lo que tú eres débil, te hace fuerte. En lo que eres débil, es tu testimonio luego. Y en lo que eres testimonio, ganas autoridad. Pero ahí Satanás y sus demonios no van a estar contentos. Amén. No van a estar contentos. Van a hacer ciertas temporadas, cosas, para hacerte caer como Sansón, como David, como Abraham, como Gedeón, como todos los que están en la Biblia que tuvieron que pasar por un proceso. Vamos a ver el caso de José. ¿Y por qué estamos hablando de casos? Porque esto mismo que le pasó a José, a Abraham, a David, a ti, me pasó a mí, me pasa, te pasa. Amén. Y tenemos que entender que todo es por una razón. Entonces, lo que has pasado hasta este día te ha ayudado a fortalecer tu carácter hasta este día. Si tú aprendes de la mano de Dios y con un mentor de la mano, o sea, tus padres espirituales, gloria a Dios que ustedes sí tienen cercanos, continuos, que se preocupan por ustedes y los aman. Amén. Ah, chuzo. Me tiré marketing, pero ni modo, sí es. Gloria a Dios porque hay mucha gente que no lo tiene. Y hay mucha gente que ni sabe que debería de tener, porque ni sabe que se debería de estar puliendo continuamente en el carácter. Pero ahora sí sabemos, amén. Nosotros sí lo sabemos. Decíamos el caso de José. José, cuando era joven, aquí hay algunos jovencitas, cuando era joven José, su debilidad era la soberbia, porque como era el engreído de papá, entonces yo tengo la túnica, yo tengo privilegios, a mí nada me falta, a mí mi papá me ama. Y el papá que está en el cielo parece que también me ama y mucho porque vi en sueños que me alababan y que tenía súbditos. Amén. Cae mal una persona así. Entonces no fue pues esa soberbia lo que él lo mandó a un proceso bien largo a José. No fueron sus hermanos. La gente dice, pobrecito José. Ay, qué malos esos hermanos. Amén. ¿Cómo vas a creer que los hermanos lo van a vender? Pues no fueron ni los hermanos, ni los que lo compraron los malos, ¿sí? No, el padre que lo prefirió. El padre que lo prefirió, ¿sí? Por gusto lo prefirió, por gusto.
para que después le tuvieran celos y envidia a los otros hermanos del pobrecito de José. No, el problema de José era la soberbia, ¿sí? Tenía un llamado, pero era soberbio. Entonces, usó todas esas circunstancias, usó a sus hermanos, usó a los egipcios para enseñarle la lección de la humildad. Amén. A alguien Dios le está hablando aquí, a alguien Dios lo ha tenido que bajar de arriba y tirar abajo, porque la palabra de Dios dice, el que se exaltare será humillado y el que se humillare será exaltado. Amén. Y como Dios es tan bueno, a ti y a mí nos tiene que procesar y tirarnos abajo muchas veces cuando pues somos muy inteligentes, hemos logrado cosas, amén. Y de alguna manera Dios se encarga de bajarnos de allá arriba y tirarnos abajo para procesarnos y hacernos más humildes. ¿A cuántos les está gustando esta clase o les caí mal? Amén. Amén. Pues espero que les guste porque el pulimiento del carácter es lo más hermoso que puede haber. Es lo que te va a llevar al éxito. Si queremos mantenernos tal como estamos fregados. Vas a seguir igualito y vas a continuar tu vida con los mismos frutos, con el mismo problema, con el mismo proceso, con la misma vaina. Y tú, nacimos para ir de gloria en gloria, no para ni vivir de las glorias pasadas, ni para vivir con lo poco o con lo que tengo. Amén. Ni en relación de unción, de almas, de finanzas, de bienes, de todo. Me refiero a todo. Amén. Y es el carácter lo que va a hacer que tú sostengas y multipliques. Amén. Entonces, Génesis 37, 3, 10, se los dejo ahí para que lo leamos y veamos la soberbia de José. Y veamos que todo eso Dios usó para su bien. ¿Cuántos de ustedes han pasado por procesos y dicen, Señor, no entiendo por qué estás tan callado? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué no salgo de una para entrar en otra? Probablemente el Señor está usando todo eso para pulir alguna área, alguna debilidad de carácter que estás resistiéndote a ser pulido. Y mientras no cambies en aquello, vas a seguir dando vueltas como los israelitas en medio del desierto, teniendo la tierra prometida al lado. Amén. Génesis 37, 24, 28. Ahí habla de cómo empezó su proceso José. Lo echaron en la cisterna, ¿sí? Ahí empezó su proceso. José sufrió el rechazo de sus hermanos. Pasó tiempo muy duros lejos de su familia, de ser el engreído a ser un esclavo. Amén. Qué terrible, ¿no? De ser alguien que lo escuchaban a ser un don nadie, básicamente. A la edad de 30 años, en cambio, él fue nombrado gobernador de toda la tierra de Egipto. Amén. O sea, y de seguro, a pesar de todo ese proceso, él nunca se apartó de Dios, nunca negó la fe, nunca renegó de Dios. Siempre estuvo con Dios, siempre oró, siempre estuvo ahí. Y mire que él interpretaba sueños. Yo una vez le pregunté al Señor, ¿por qué en la primera vez que interpretó los sueños, por qué ella no salió de ahí? Si tremendo interpretación que hizo. Y el Señor dice, porque todavía me faltaba pulirle el ego. Todavía no me daba la gloria a mí en la interpretación de los sueños. Y póngase a leer y dése cuenta que eso es así. Fue cuando Él le da la gloria a Dios en la interpretación de los sueños, cuando José sale a la luz. Amén. Y a lo largo del proceso de José, él entendió su propósito. Y ahí hay una clave.
¿Cuándo tú sabes que empezaste a pulir y a ser fuerte en el carácter? Cuando a propósito le das gracias a Dios en el día más malo, en el día que no te van las almas, en el día que te rechazan el evangelismo, en el día que todo te va mal, en el día en que te falta finanzas y tú le estás creyendo a Dios y te faltan, ¿sí? Dale las gracias a Dios como a propósito. Y cuando digo a propósito es porque el diablo quiere que tú reniegues de Dios, pero tú empiezas a darle gracias a Dios. Esa es una señal, son varias, pero esa es una señal de que tú estás creciendo en carácter. Amén. Es una señal. Y segunda señal es cuando más le sirves. Es cuando más a propósito, más lo adoro, más le sirvo, más pongo el corazón, más me ven discipulándome, más voy a la intercesión. Es cuando, si ustedes ven, cuando me toca alabar y adorar, cuando más le meto candela, de seguro algo no me fue bien, le aseguro, porque a propósito le estoy dando allá. Amén. Así que es más rico, es más rico adorarlo, servirle, evangelizar, predicar cuando las cosas no nos van bien. Más sacrificio, más sangre. Y eso es más rico para después. Amén. Entonces, el diablo te dice, reniega, y tú, ay, qué gozo. ¿Sí? ¿A cuánto le ha pasado eso? Levante la mano para verle. Si usted se pone a llorar, si usted se pone a renegar, ese día no va al servicio. Ese día de, ay, que me duele aquí, ay, que me duele acá, ay, no, mejor no voy. ¿Sí? Ese día ya perdiste. Ese día demostraste que no creciste en el carácter. Y cada día tenemos que crecer y no retroceder. ¿Cuánto dicen amén? Por eso es que José entendió su proceso, su propósito. Él sabía que esos sueños se iban a hacer realidad, pero él sabía que no estaba listo y él sabía que Dios lo tenía en ese hueco. Él sabía que era un esclavo porque Dios lo había llevado a Egipto. Cuando tú sabes que eres una mujer y un hombre de Dios, aún en el desierto, aún en el hospital, aún donde estés, aún sin dinero, tú vas a decir, Dios me tiene aquí porque me está puliendo el carácter y voy a salir de esta rápido porque yo me voy a dejar pulir el carácter. Amén. Hay mucha gente que se queda ahí, dale, y dale, dale, y dale, y dale, religioso, porque no crece en el carácter. Sigue siendo la misma persona y por eso Dios lo mantiene ahí. Amén. Dios había usado a sus hermanos para procesarlo y desarrollar su carácter. Génesis 4, 45, 8. Vemos a un José completamente entendió todo él. Cuando tú entiendas todo lo que te ha pasado y tú te veas atrás y digas, yo ya no soy la misma, yo ya no soy el mismo. Ahora entiendo por qué tuve que pasar por todo esto, porque ya no soy la misma persona de ayer. De allá no soy la misma, pero tuve que pasar por todo eso para ser quien soy ahora y para ser de bendición ahora y para ser efectivo ahora y para tener más ahora y para ser de multiplicación ahora. Amén. Génesis 45:8 dice José, así pues, Génesis 45:8,
Así pues, no me envié, mira José diciendo a sus hermanos, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. Entonces, él ya podía decir, mi carácter está fortalecido, por ende Dios me ha bendecido. Pero ¿por qué? Porque yo entiendo que todo lo que he vivido, yo no soy la víctima. Aquí yo no soy la víctima. ¿Se ha visto esas personas que van siendo las víctimas por todos lados? ¿Sí? Ese no entiende de proceso ni no está perdido. Ese está perdido. Eso no, él no entendió, ella no entiende que eso es un proceso que si no sale de la posición de víctima, ahí se va a quedar hasta que madure, hasta que quiera. ¿Sí? Entonces, ay, ¿por qué Diosito es malo? No, nuestro carácter es terrible, que no quiere cambiar es otra cosa. Entonces, ahí en Génesis 45:8 podemos ver a un José diciendo, no, tranquilos hermanos, yo los amo, porque ustedes no me vendieron. Fue Dios que me trajo aquí y para bien. Entonces, ¿cómo formó Dios el carácter de José? Dios lo llevó a servir a hombres extraños, a tierras extrañas, a ser el servil, cuando él era el chévere de su casa. Amén. Y es que esa es una representación de Jesús también. Jesús siendo el Rey de Reyes, soberano, eterno, magnífico, wow, Dios, vino acá a servir. Amén. Vino acá a servir. Dios también lo procesó como hombre su carácter. Génesis 39:2-4. Pongamos ahí Génesis 39:2-4. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el Egipto. Más adelante dice, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y el Señor cuando leí esto para ustedes, hoy, esta clase la leí hace una semana atrás, pero hoy que la volví a leer, el Señor me mostró esto para ustedes. Aún en Egipto, el que esté en Egipto, el que se sienta en Egipto de tus discípulos, lo voy a prosperar. Aún en Egipto, Él te va a prosperar. En ese Egipto que tú sientes, Él te va a dar gracia delante de los ojos de tus jefes, de los que estén encima tuyo. Amén. No sé para quién es eso. Si usted lo quiere tomar, tómelo. Si no, déselo al que está al lado. Amén. Pero a mí me encantó eso, porque está diciendo el Señor para ustedes y para mí. Si ustedes se dejan procesar el carácter como José, le va a pasar lo mismo. Yo les voy a hacer prosperar y yo voy a darle gracia ante los ojos de este sistema de Egipto. Amén. Hay líderes entonces que se sienten demasiado grandes para servir a sus hermanos. Amén. Y ese está perdido también. Ese está perdido. Ese está perdido. Ese no sabe dónde está. Porque ese se va a quedar enano, chiquito, ahí. Y Dios después dice la palabra que si no llevas frutos y te multiplicas, pues te saca de la jugada. Entonces, no queremos que ninguno de nosotros salgamos de la jugada. Así que lo que necesitamos es servir. Amén, servir. En el proceso sírvele.
En tu duda, sírvele. En lo que no te va bien, sírvele. Sé un líder que sirva en el tiempo bueno o mal. Yo sé que ustedes son así, pero no está de más que se lo vuelva a reafirmar, porque el enemigo es astuto para decirte a ti, ay, ¿para qué? Ya date un descanso. Pero Dios va a seguir probando tu corazón. ¿Y hasta cuándo la prueba, Señor? ¿Hasta cuándo la prueba? Hasta que madures. Hasta que en esa área, en esa parte de tu carácter, me lo rindas, cambies y te parezcas a mí, dice el Señor Jesús. Amén. Miren que si toda la iglesia, si ustedes se dan cuenta, si toda la iglesia, las personas entraran, bienvenido a Cristo, recibiste al Señor en tu corazón, lo que te toca ahora es pulirte en el carácter. Aquí tenemos todo un sistema para pulirte el carácter, ¿sí? Y te lo van a pulir por métodos pastorales y también por métodos de Dios. Amén. Entonces, pues la gente, si viera que las cosas son así y lo viera bien, chuzo, ay, chévere, chévere, voy a ir de gloria en gloria, nadie se va a resentir, nadie va a caer en falta de perdón, no va a haber rencor, no va a haber pleito, no va a haber chisme, porque la gente va a entender que cada uno tiene un proceso en el carácter y que vamos a estar siendo pulidos. Amén. Si las personas fueran pulidas en el carácter, menos se fueran, ¿sí? Menos rencores habría, no habría falta de perdón en la iglesia. Amén. Antes de ser promovido, ponga ahí antes de ser promovido, el líder será probado. Antes de ser promovido, el líder será probado. Y aquí hay un problema con la gente, ¿no? La gente cree que viene a Cristo y tiene que irle de gloria en gloria, de victoria en victoria y de promesas ya ahorita, regalos de Dios, ya, ahora. Pero no quieren dar nada, ¿sí? ¿Cuánto del carácter está cambiando, se está pareciendo más a Cristo para que Él me suelte la bendición que yo quiero? Amén. Yo le decía a mi esposo la semana pasada, el reino es transaccional. Cuanto das, ¿sí? Eso recibirás. Cuánto, porque hay una ley de la siembra y la cosecha. Amén. Entonces, el discípulo suyo, el mío, tiene que saber que si entre más nos dejamos pulir en el carácter por los métodos del Señor, más recompensa, más promesa, más gracia, más fuertes, más autoridad, más éxito voy a tener en todas las áreas de mi vida. Amén. Mira, por ejemplo, el apóstol Maldonado se pone de ejemplo aquí en este discipulado y él dice que venció al espíritu de deuda, miedo, control, crítica y abandono. ¿Sí? Entonces se lo pongo de ejemplo a él porque imagínense cuánto Dios lo ha usado, cuánta unción tiene, cuántos milagros, wow, o sea, increíble, ¿sí? Pero también tuvo que lidiar con fallas en el carácter y aún tiene que lidiar con ellas. Amén. Porque el que diga que ya está, ya que se lo lleve Cristo. Pero mientras estemos aquí, tenemos que ser perfeccionados en el carácter. Pero un hombre como él, mire, que ha sido procesado por cosas como las que nosotros también podemos estar pasando, miedo, deudas, control, crítica, abandono. Amén. Y él dice en su testimonio que el Señor le acreditó, gracias al proceso que él vivió, ¿sí? Le acreditó a su carácter humildad, amor, paciencia y compasión.
Amén. Paciencia y compasión. Entonces, los animo porque de un carácter reprobado que venimos del mundo, si nuestro enfoque en esta nueva temporada es seguir puliéndonos en nuestro carácter como a Cristo, como hasta llegar a ese ejemplo de como Cristo, amén. Es tan maravilloso que vamos a saber que vamos a terminar nuestros días en éxito, en victoria y podemos decirle, Señor, llévame porque ya cumplí con todo lo que tú me dijiste que haga, aquí te tengo los frutos, mira, he sido como tú dijiste que sea. ¿Cuántos quieren que llegue ese día en el que el Señor, o sea, tú lo tengas ahí al frente y tú le puedes decir, Señor, con lo que tú me diste, con este carácter, con mis dones, con todo lo que me diste, aquí está todo lo que en frutos espirituales te vengo a entregar porque este ha sido mi trabajo. Amén. Entonces Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos de ustedes, levante la mano, tiene su lista de defectos? Los tiene bien claros, de carácter, de debilidades y carácter. ¿Cuántos? Amén. ¿Sí? Ok. Ese versículo es para ti. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas de tu lista, eres más que vencedor, más que vencedora, por medio de aquel que te amó, que te ama. Amén. Así que todo aquello que sea tu debilidad, tu defecto en carácter, vas a vencer y vas a ser fortalecido en su amor. Amén. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si lo amamos, tenemos que querernos parecer a quien amamos, a Jesús. Y si lo logramos, somos fuertes en la prueba. Viene la prueba, firmes. Viene la tentación, no le paramos bola a esa tentación. Porque hay tentaciones en que de verdad el diablo ya, mira, ya sabe que ni vas a claudicar. Así que el diablo ni te pone esa tentación ya porque es tan fuerte en esa área, ¿sí? Que ya ni el diablo te pone esa tentación. ¿Cuántos quieren llegar a ese momento? Jesús fue tentado, ¿sí? Y fue tentado, mira, con esa llave de unción. Amén. En el desierto, él fue tentado también. Él fue probado. El diablo le puso la trampa y decirle, si eres Dios, tírate. Amén. Y dile a tus ángeles que te tomen. Amén. Él fue tentado en la llave de unción, claro, porque él era Dios. Él sabía que era Dios. Amén. Él es Dios. Él fue tentado, le quiso poner esa trampa. Amén. Para que ni Jesús se le escapa, no lo vamos a escapar nosotros al diablo. Imagina. Ahora, ¿cómo venzo con esto? ¿Cómo empiezo con eso? Con la palabra. Con la palabra. Amén. ¿Cómo es eso con la palabra? ¿Cómo venció Jesús al diablo en esa tentación? ¿Sí? A través de la palabra. Él le dijo, escrito está. ¿Sí? No tentaréis al Señor tu Dios.
Y bueno, ahí le puso algunos versículos le dio. Así que, ¿cómo vas a lidiar con tus debilidades de carácter? Cuando quiera el diablo, el diablo te va a poner la trampa, tú vas a tambalearte ahí porque todavía tu carácter está siendo procesado, está siendo, bueno, ahí fortalecido. ¿Cómo no caes? A través de la palabra, a través de la palabra. Amén. A través de la palabra. Yo recuerdo como testimonio les doy, y con esto ya estoy cerrando, eh, por el tema del intelecto, del conocimiento, de tanto leer, en mi caso, ¿sí? Yo sabía muchas cosas, entiendo muchas cosas. Bueno, Dios me ha dado ese privilegio intelectual, por así decirlo, ¿no? Entonces, en el mundo, el ego podría haber estado bien alto en eso, aunque no lo diga, pero Dios sí sabía. Yo no era de las que, ay, que yo, pero yo sabía que yo me creía. Entonces, el Señor trabajó eso en mí. Y cuando el Señor me unge, lo primero que hago es, Señor, me dio un temor tan fuerte a fallarle, que el Señor depositó en mí ese temor y esa humildad. Y yo le dije al Señor que yo nunca me crea que soy yo, que yo siempre te diga que eres tú, que es tu gloria. Yo entendí eso. Entonces yo empecé a grabarme versículos que hablan de eso, de darle la gloria a Él. Para mí, adorarlo, cuando esa adoración, te damos gloria, y todo lo que tenga que ver con gloria, gloria, o sea, yo le doy toda la gloria a Él. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque sé que yo vine de una debilidad y es donde Dios, yo sí puedo decirles en este círculo íntimo, amén, íntimo. No le puedo decir eso a todo el mundo, pero la humildad que Dios ha depositado en mí, saber que yo dependo de Él, me encanta eso, porque entre más digo eso, más humilde me siento. Yo dependo de Él y me encanta depender de Él. Entonces, y para eso le doy la gloria a Él. Todo lo que logro, todo lo que hago, todo lo que Él hace, todo cada día, le doy la gloria a Él. Y entre más le doy la gloria a Él, yo más chiquita me vuelvo, ¿sí? Y entre más, hoy sí, que a veces mi esposo dice, ay, sí, que ella diezma, que no sé qué. Yo estoy así como que, porque quiero darle la gloria, es que es la gloria de Él. No soy yo, es Él. Amén. Entonces, me encanta eso, porque eso me permite mantenerme en la humildad, ¿sí? Y Él sabe en el corazón mío que quiero mantenerme ahí. Y entonces, pero el enemigo también va a poner cosas que te digan, no, uy, es que ella es es que no cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Yo, la gloria para el Señor siempre. A propósito, dilo, a propósito declara la palabra de Dios. La gloria para el Señor siempre, siempre la gloria es de Él. Amén. Y así lo combato. Por si acaso me quiera jactar yo. Por si acaso esta carne. Entendemos a lo que me refiero, ¿no? Y creo que a todos ustedes les está sirviendo esta parte, porque como predicadores, chuta, prediqué bien. Dios me usó. Amén. Pero que la gloria se lo dé siempre tú a Él, porque esta carne se puede levantar y ni cuenta te das. Y ahí ya hay una falla de carácter que si no la arreglamos ya es pecado. Amén. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Aparte de eso, por ejemplo, yo les puedo decir salí del miedo. Yo tenía miedo a todo, como les decía, ¿no? Miedo a todo. No, me quedo hasta las 12 de la noche nombrándoles todos los miedos que yo tenía. Ya me da risa ahora eso. Pero yo, ¿qué hice? Al principio no era así.
Al principio yo seguía teniendo miedo y poco a poco, liberación tras liberación, tras liberación, tras la liberación número 100, ya Dios me echó fuerte. Pero aún queda como el miedo a manejar, que no lo quiero sacar tampoco porque le dije a mi esposo que unos nacimos para tener chofer, entonces ni modo, ay, lo molesto con eso. Pero sigo lidiando con cosas, ¿no? Pero cuando yo empecé y yo vine con todo ese grupo maleta de miedos, yo empecé a decir versículos que hablan sobre el que Él es mi valiente, mi fuerte, como cuál versículo hay, este, alguien que me ayude con uno. Empecé a declarar versículos que hablan sobre lo fuerte que es Dios y sobre que en todo miedo Él me da valentía. Por ejemplo, a mí me encanta ese versículo y que también es adoración, en el que habla sobre, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Amén. Entonces yo empecé a aprenderme muchos versículos acerca de eso. Y también lidiaba mucho con los pensamientos. No sé si a usted le pasa, pero por si acaso le pase. Y eso es una falla de debilidad del carácter. Los pensamientos de incredulidad, de duda, ¿sí? De no puedo, de y si no llego, y si no sé qué. Entonces yo empecé a declarar la palabra que dice que todo pensamiento altivo, ¿sí? Yo lo llevo cautivo a la cruz de Cristo, a los pies de Cristo. Amén. Y esa conclusión, falla de tu carácter, tenlo claro, ten claras las debilidades que tú tienes o que tenías y empieza a declarar la palabra, porque esa es tu arma poderosa. Amén. Esa es una de las cosas que hay que lidiar en el carácter. Con eso lidia, con eso batalla y ni cuenta te vas a dar cuando ya eres libre, cuando ya eres fuerte en eso, cuando ya lo que temías ya no le temes, cuando ya lo que eras ya no eres y te da tanto gozo porque Dios lo hizo. Tú sabes que no eres tú, es Cristo que hizo eso en ti. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta en esta clase? Igual les voy a dejar a ustedes la tareita, pero si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en este momento. ¿Cómo reconocer, buenas noches, mamá? ¿Cómo reconocer cuando estamos fallando en algo en base al carácter? Yo siempre creo que Dios pone pruebas cuando estamos en eso que estamos fallando. Y es una esa, se repite. Es como una misma prueba en una área. Se te repite. Algo Dios te está queriendo decir ahí. ¿Ya? Y dos, el pecado se convierte en pecado. Ejemplo, y un pecado simple, no tiene que ser que adulteras, o sea, no. El tener miedo, el tener terror, el tener eso es pecado, porque es no creer en Dios. Entonces, tu debilidad de carácter habla de tu pecado. Nosotros que lidiamos con gente, ¿no? Si mi debilidad es la paciencia, ¿ya? Las almas me van a sacar de quicio, por así decirlo, ¿sí? Y voy a pecar. ¿Por qué? Porque es falta de amor, ¿sí?
Entonces, esas dos cosas. Se repite en algo. Dios te está probando en eso, es por algo. Es que algo tienes que cambiar y transformarte y ceder y fortalecerte. ¿Sí? Y dos, el pecado. Se refleja, se refleja. La mentira. Y son pecados que uno dice, ay, chiquititos, pero son debilidades del carácter. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Estuvo buena la pregunta. Todo está claro. Sí, les gustó la clase. A mí me gustó porque Dios me habló en esta clase. Amén, mamá. Amén. Amén, Ok, vamos a mamá. orar entonces, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Gracias por esta clase. Gracias, Señor, por tus hijos. Gracias por esta clase número 2, Señor. Gracias, Señor, porque, Padre, lo sobrenatural va a ser cambiar el carácter nuestro. Ha sido tu Santo Espíritu, Señor, actuando en nosotros, Padre, para que hayamos cambiado hasta esta fecha. Cada uno de nosotros tiene que darte gracias Señor, por cada cosa que ha cambiado en nuestro carácter. Y te damos gracias porque si vemos para atrás, ciertamente no somos la misma persona. Y eso nos da gozo, Señor. Pero también tenemos aún fallas en nuestro carácter y cosas que, aunque las hayamos aprobado ya, Señor, ya pasamos la prueba. No podemos, Señor, confiarnos en que el enemigo no va a poner una trampa para hacernos caer y avergonzarnos en aquello. Señor, danos la fuerza y danos esa virtud. Danos, Señor, esa palabra exacta, ese versículo para poder tomarlo como espada y para poder vencer a la tentación, a toda trampa, a todo engaño de Satanás y poder, Señor, ser más fuertes en nuestro carácter para tu gloria y honra, Señor. Hoy hemos entendido que, Señor, al ungido, al hombre y la mujer de Dios, Señor, tú eres el que nos hace pasar el proceso porque estás interesado en que nosotros cambiemos nuestro carácter. En el nombre, usa todo lo que tengas que usar, Señor, y sin miedo te lo digo, para pulirnos. Pero también danos tu Santo Espíritu para poder aprender y rápido, Señor. Padre, te pedimos que así como morimos a nuestro yo, a nuestra carne, a nuestro carácter reprobado, asimismo pongas tu carácter en nosotros, Señor. Y Padre, asimismo que las promesas, los frutos y la multiplicación y la gracia, y Señor, así como a José, como lo prometiste, asimismo, Señor, hagas con nosotros. Señor, tomamos esa palabra profética, Señor, que aún en Egipto, en ese sistema, tú nos vas a poner abundancia, riquezas y gracia en este sistema, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra. Y gracias, Señor, por cada cosa que tú has permitido. Y Señor, haznos que nos pulamos rápido, Señor, porque queremos darte la gloria también en esa área, Señor. Y siempre será, Padre, para servirte mejor, para tener una familia más unida, más fuerte, para poder vencer, Señor, a cada tentación y poder glorificarte con el testimonio más adelante, Señor, con los discípulos, con la iglesia, con cada persona que tú pongas en nuestro frente, Señor. Úsanos, Señor, y que cada vez nos parezcamos más a ti en el carácter, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, Padre, anulamos y cancelamos toda venganza de Satanás ahora mismo, en el nombre de Jesús. Señor, Padre, declaramos que nos vamos de este lugar, más no de tu presencia. Descansen, hijos, los amo
Y bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hagan así, ¿todo bien? ¿Sí? Yo estaba cansada, eso me fue el cansancio. Heridos en la carne. Ah, ¿cómo? Estamos heridos en la carne. ¿En serio? ¿Por qué te hieres? Mucha carne que tienes. Dos clases ya con la carne tú. Es que ese es bueno, eso es bueno. Eso es lo que se pone ahí la sazoncita, como quien dice, para que Está seamos sal luego. Bueno. está bien, está bien. Está bien, mijo, amén. Amén. Dios me los bendiga. Amén. Se me cuidan y nos Amén. vemos el domingo. Les amo. Chao. Amén. Buenas tardes, pues.